Isabela sonrió. Una sonrisa débil, casi invisible. Pero era sincera. Como todo lo que ella hacía. Entonces, no estaré sola. Su respiración se volvió más corta. Cada inhalación era una batalla. Cada exhalación, un adiós. En la puerta, Mateo, su padre, se quedó inmóvil. Sus manos, negras de carbón y cicatrices de mina, apretaban un sobre de papel amarillento. El dinero. $100. Suficiente para comprar arroz, sal, y un saco de papas que duraría 2 semanas. Suficiente para evitar que sus otros 2 hijos murieran de hambre este invierno. No entró. No podía. No quería verla morir. Pero tampoco quería irse. Se quedó allí, con la espalda apoyada en la madera crujiente de la puerta, como si fuera el único muro que aún no sostenía. ¿Y si no me entierran?, preguntó Isabela, de pronto, con una claridad que sorprendió a todos. ¿Y si me dejan en la montaña como los perros viejos? Luz se acercó, besó su frente, y le susurró, nunca, mi amor. Nunca. Pero Mateo sabía. Sabía que eso era mentira. La puerta se abrió. Un hombre entró sin llamar. Vestía un abrigo negro, de cuero, con olor a gasolina y tabaco. Sus ojos no miraban a nadie. Solo al cuerpo de la chica. Como si ya fuera una mercancía. ¿Es ella?, preguntó, sin emoción. Luz no respondió. Solo asintió. Con la cabeza baja. Con el corazón en pedazos. El dinero está en la mesa, dijo Mateo, sin mirarlo. No toques su cabeza. No la toques. El hombre no respondió. Se acercó. Se agachó. Y con una mano, levantó el mentón de Isabela. La miró como quien examina una gallina en el mercado. Está bien. Pesa lo suficiente. Luz gritó. No fue un grito fuerte. Fue un grito de alma. Un grito que no sale de la boca, sino del pecho. Un grito que nadie oye, pero que el mundo siente. No la toques. No la toques como si fuera un pedazo de carne. El hombre la miró, frío. Como si ella fuera la loca. Tu hija está muerta, señora. Ya no siente. Ya no duele. Solo es un cuerpo. Y yo, solo hago mi trabajo. Mateo se acercó. Lentamente. Con pasos que parecían arrastrar el suelo entero. Tomó el sobre. Lo abrió. Contó los billetes. 1, 2, 3, 10, 100. No dijo nada. Solo miró a su hija. Y en ese instante, el mundo se detuvo. Porque Isabela, con el último aliento que le quedaba, levantó su mano. Con una fuerza que nadie esperaba. Y tocó la mejilla de su padre. Perdóname, por haber sido tan débil, susurró. Pero, no me odies. Mateo cayó de rodillas. Como si el suelo lo hubiera traicionado. Su rostro se deshizo en lágrimas que no se atrevía a soltar. No lloraba como un hombre. Lloraba como un animal herido. Con la boca abierta. Sin sonido. Solo el temblor del alma. No, 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 repitió, una y otra vez. No te pedí que fueras fuerte, te pedí que vivieras. Isabela sonrió. Una última vez. Y cerró los ojos. La casa se quedó en silencio. Solo el viento. Solo la nieve. Solo el eco de su canción, que aún resonaba en las paredes. Si la alma no tiene precio, porque el cuerpo sí, el hombre tomó el cuerpo en sus brazos. Lo envolvió en una sábana vieja. Lo colocó en una caja de madera, como si fuera un saco de papas. Y se fue. Nadie lo detuvo. Nadie gritó. Nadie se movió. Solo Luz, con el collar de flores secas que Isabela llevaba siempre, un regalo del ermitaño de la montaña, lo levantó del suelo. Lo apretó contra su pecho. Y susurró, te prometo, mi niña, que no te venderán en silencio. Y afuera,
mientras la nieve cubría las huellas del hombre que se llevaba el cuerpo de su hija, el viento sopló, y por un segundo, casi imperceptible, pareció que alguien cantaba. Una voz suave. Una voz que ya no tenía cuerpo, pero que aún tenía alma. Y en ese canto, en ese susurro que nadie más escuchó, Isabela no murió. Solo se fue, y dejó a su padre con un vacío que nunca podría llenar. Y a su madre, con un colar que nunca se secaría. Y a un mundo que nunca supo que una chica tan pequeña, había sido la única que aún creía en lo sagrado. Y ahora, el cuerpo estaba en la caja. Y el alma, ya estaba en la montaña. Esperando. Y ahora, nadie cantaba. Luz se levantó. Caminó hasta el rincón donde Isabela solía sentarse antes de dormir. El suelo estaba frío. Pero aún había un rastro de calor. Como si la chica hubiera estado allí hace minutos. Como si su cuerpo hubiera sido solo una sombra que se desvaneció. Entonces, escuchó. Un susurro. No viento. No lobo. No rama que cruje. Una canción. Suave. Tan suave que parecía salir de dentro de su pecho. Cuando el viento canta, los muertos bailan, y si tú los llamas, ellos te responden. Era la canción que Isabela cantaba cada noche antes de apagar la lámpara. La misma que cantaba a los perros muertos, a las gallinas que se perdían, a las abuelas que se fueron sin despedirse. Luz se quedó inmóvil. El corazón le latía como un tambor en la garganta. Isabela, susurró, sin creerlo. No hubo respuesta. Solo el eco. Pero entonces, algo se movió. En el techo. En el lugar donde la nieve se había derramado por una grieta. Una flor. Una flor seca. La misma que Isabela siempre llevaba en el cabello. La que el ermitaño le dio. Cayó. Sobre su pecho. Luz la tomó. La apretó. Y sintió una leve presión. Como si alguien, desde otro lado, le hubiera dado una palmadita en la mano. ¿Estás ahí?, preguntó, con la voz rota, como si temiera que el mundo la oyera. Nada. Solo el silencio. Pero, entonces, una voz. No de afuera. De dentro. Como si la niña estuviera hablando desde el fondo de su alma. Mamá, no llores por mí. Llora por ellos. Luz se derrumbó. Se abrazó a sus rodillas. Y gritó, sin sonido. Solo con los ojos. Con el alma. ¿Por quiénes? ¿Por qué? Y la voz volvió. Más clara. Más cerca. Por el hombre que se llevó mi cuerpo. Por papá, que no sabe que te mentí. Por el ermitaño, que me prometió que no me dejaría sola. Y por ti, que aún crees que puedo oírte. Luz levantó la cabeza. Los ojos desorbitados. La respiración entrecortada. Que me mentiste, silencio. Luego, un susurro tan débil que parecía un suspiro del viento. No estaba enferma, mamá. Luz se quedó helada. ¿Qué? El médico dijo que era solo cansancio. Que era el frío. Que era la hambre. Pero yo sabía. Una pausa. Larga. Dolorosa. Yo sabía que iba a morir antes de que el dolor empezara. Luz sintió que el mundo se agrietaba. ¿Por qué? Porque no me lo dijiste. La voz se volvió más suave. Más tierna. Como si la niña la abrazara desde el otro lado del silencio. Porque si tú supieras, no me habrías dejado ir. Y yo, no quería que te mataras por mí. Luz sollozó. Con fuerza. Con todo lo que le quedaba. Eres mi hija. No puedes elegir morir por mí. Si puedo, porque te amo más que el hambre. Más que el frío. Más que el miedo. Luz se levantó. Corrió hasta la puerta. La abrió de golpe. La nieve caía con una lentitud cruel. El cielo estaba lleno de estrellas. Tan frías. Tan lejanas. ¿Dónde estás? Muéstrate. Nada.
solo el viento. Pero entonces, vio algo. En la nieve, frente a la casa. Una línea. Pequeña. Como si alguien hubiera caminado, y luego desaparecido. Huellas. Pequeñas. De pies descalzos. Y en el centro, una flor. Otra flor seca. Igual a la que había caído sobre su pecho. Luz cayó de rodillas. Tocó la flor. La levantó. Y en el tallo, con un alfiler de costura, había clavado un papel. Muy pequeño. Muy viejo. Lo desdobló con manos temblorosas. Era la letra de Isabela. Pequeña. Insegura. Como la de una niña que teme ser juzgada. Mamá, si lees esto, ya no estoy. Pero no me busques. No vengas a buscarme. No quiero que te maten por mí. El ermitaño me dijo que cuando el cuerpo se va, el amor se queda. Y yo, quiero que mi amor te mantenga viva. Por favor, no lo vendas. No lo permitas. Porque si lo hacen, yo no estaré sola. Pero tú, sí. Luz leyó. Y leyó. Y leyó. Hasta que el papel se mojó de lágrimas. Y entonces, comprendió. Isabela no murió de enfermedad. Murió de amor. Porque sabía que si ella vivía, su familia moriría. Y ella eligió ser el sacrificio. La nieve se detuvo un segundo. Como si el mundo entero respirara. Y en ese silencio, una voz antigua, lejana, casi olvidada, cantó desde la montaña. Una voz que nadie más había escuchado en décadas. La voz del ermitaño. Si la alma no tiene precio, porque el cuerpo sí, Luz levantó la cabeza. Y supo. Alguien estaba mirándola. Desde la cumbre. Alguien que sabía. Alguien que la esperaba. Y en ese instante, el viento cambió. Y el colar de flores secas se calentó. Como si alguien la estuviera abrazando. Desde allá arriba. Donde nadie va. Donde nadie vive. Donde un hombre que no creía en Dios, había aprendido a creer en una niña que cantaba a los muertos. Y ahora, el cuerpo estaba en la caja. Pero el alma ya había empezado a moverse. Y la montaña no estaba sola. Estaba esperando. No te venderé, susurró Luz, con la flor en la mano, mirando hacia las estrellas. Te santificaré, con mi silencio. Con mi dolor. Con mi vida. Y en la cumbre, una vela se encendió. Una sola. Y luego, otra. Y otra. Como si alguien estuviera prendiendo el camino. Para ella. Para Isabela. Para el amor que nunca se vende. La nieve volvió a caer. Pero esta vez, no era fría. Era un abrazo. Y en el silencio, la canción volvió. Y esta vez, Luz la cantó. Con la voz rota. Con el alma desnuda. Con el corazón en llamas. Cuando el viento canta, los muertos bailan, y si tú los llamas, ellos te responden, y en la montaña, algo se movió. No era el viento. Era una sombra. Que se inclinaba. Como si alguien estuviera escuchando. Y respondiendo. No era el ermitaño. No podía ser. Él vivía solo, hacía 40 años. Nadie lo había visto desde que el obispo lo expulsó por gritar en la plaza que los pobres no son mercancía, son hijos de Dios que nadie quiere recordar. Pero, ¿cómo sabía él? ¿Cómo sabía que Isabela lo había visitado? ¿Cómo sabía que le había dado ese colar? Luz no durmió. No comió. No habló. Solo caminó hasta la montaña al amanecer, con el colar en la mano, y la flor seca en el bolsillo. El viento la empujaba. Como si la empujara hacia algo. Hacia alguien. En la primera curva, encontró una huella. Pequeña. Profunda. Como si alguien hubiera estado allí, esperando. Y luego, otra. Y otra.
hasta que la pista se perdió entre las rocas. Pero allí, en una piedra plana, cubierta de hielo, había algo escrito. Con un clavo. Con una uña. Con sangre seca. No busques el cuerpo. Busca la verdad. Luz cayó de rodillas. Las manos le temblaban. No era una advertencia. Era un mensaje. Una llamada. ¿Quién eres?, gritó al viento. ¿Qué quieres de mí? Nadie respondió. Pero el viento cantó. La misma canción. La de Isabela. Y entonces, Luz entendió. No era el ermitaño quien la llamaba. Era ella. Su hija. Viva en el aire. En el hielo. En el eco. Y esa noche, cuando la luna se alzó como una hoja de plata sobre las montañas, Mateo regresó. No de la mina. No del pueblo. Vino de la iglesia. Con las manos vacías. Con la mirada rota. No dijo nada al entrar. Solo se dejó caer en la silla de madera donde Isabela solía sentarse a coser. Donde solía cantar. Luz lo miró. Sin odio. Sin culpa. Solo con un dolor tan profundo que ya no podía llorar. ¿Dónde estuviste?, preguntó, con la voz más suave que jamás había usado. Mateo no la miró. Miraba el suelo. Como si el suelo fuera el único lugar donde aún tenía valor. Fui a ver a don Ramón, dijo, casi en un susurro. El cura. Luz no dijo nada. Solo esperó. Me dijo que si no entregabas el cuerpo, la policía nos acusaría de tráfico. Que el hombre que se lo llevó es hijo de un senador. Que si no lo devolvemos, nos matan. A todos. Luz cerró los ojos. ¿Y tú, qué le dijiste? Mateo levantó la cabeza. Por primera vez en días, sus ojos no estaban vacíos. Estaban llenos de algo que Luz no había visto en años. Arrepentimiento. Le dije que no lo haría. Luz lo miró. Como si no lo conociera. ¿Qué? Le dije que no lo devolveríamos. Que si lo querían, que vinieran a buscarse el alma de nuestra hija. Un silencio pesado. Tan denso que el reloj de pared dejó de tic-tac. Luz se acercó. Se sentó frente a él. Tomó su mano. La más dura. La que había firmado el contrato. La que había tomado el dinero. La apretó. ¿Por qué? Mateo respiró hondo. Como si estuviera sacando un cuchillo de su pecho. Porque, anoche, soñé con ella. Luz no se movió. Dijo que no estaba en la caja. Mateo se deshizo en lágrimas. No lloró como un hombre. Lloró como un niño que acaba de descubrir que el mundo no es justo. Dijo que estaba en la montaña. Que el ermitaño la abrazaba. Que no la vendió. Que la santificó. Luz bajó la cabeza. Sabía. Lo sabía desde que la flor cayó. ¿Y tú, qué crees? Mateo levantó la vista. Y por primera vez, la miró con los ojos de un padre. Creo que si ella eligió morir para que nosotros viviéramos, no podemos permitir que su muerte sea una mercancía. Luz se levantó. Caminó hasta la ventana. Miró hacia la cumbre. La vela aún brillaba. 3 velas ahora. Y una cuarta acaba de encenderse. Entonces, no la buscaremos. Mateo la miró, confundido. ¿Qué? No la buscaremos, porque ella ya no está en el cuerpo. Luz se volvió. Con los ojos secos. Con el alma encendida. Ella está en el viento. En la canción. En el colar. En la nieve que cae sobre la montaña, donde alguien la está cuidando. Mateo se levantó de un salto. Entonces, ¿qué hacemos? Luz caminó hasta la puerta. La abrió. El viento entró como un suspiro. Vamos a la montaña. Ahora, ahora. Pero, ¿qué vamos a hacer? Luz sonrió. Por primera vez desde que Isabela se fue. Vamos a cantar.
Y entonces, se escuchó, desde la cumbre, una voz, vieja, rota, llena de años y de silencios. Cantaba la misma canción. Cuando el viento canta, los muertos bailan, y si tú los llamas, ellos te responden. Luz se detuvo. Miró a Mateo. ¿La reconoces? Mateo palideció. Es la voz del ermitaño. Sí, dijo Luz, con una calma que no era de este mundo. Pero no canta por él. Se acercó a él. Tomó su mano. La misma que había firmado el contrato. Canta por ella. Y juntos, sin miedo, sin armas, sin dinero, caminaron hacia la montaña. La nieve les cubría los pies. El viento los empujaba. Las velas se encendían una tras otra, como si alguien las encendiera desde el otro lado. Y cuando llegaron a la primera curva, encontraron una cruz. Hecha de ramas. De flores secas. De cabellos trenzados. Y sobre ella, un pequeño pañuelo. Lo levantó Luz. Dentro, había una carta. Escrita con tinta de sangre. Si llegaste hasta aquí, significa que la escuchaste. No busques mi cuerpo. Busca mi voz. Y cuando la cantes, yo estaré contigo. No como muerta. Como eterna. Y Luz se desplomó. No por dolor. Por reconocimiento. Porque era la letra de Isabela. Y en el reverso, una sola palabra. Ven. Y entonces, la quinta vela se encendió. Y la sexta. Y la séptima. Hasta que la montaña entera brillaba. Como si los muertos hubieran prendido las estrellas. Mateo se arrodilló. Y por primera vez en su vida, rezó. No a Dios. A su hija. Perdóname, susurró. No sabía que el amor podía ser más fuerte que el hambre. Y en la cumbre, la sombra se inclinó otra vez. Y esta vez, no se fue. Se quedó. Observando. Esperando. Y cuando Luz levantó la voz, y cantó la canción, por primera vez, la montaña respondió. No con viento. No con eco. Con una voz. Suave. Familiar. Que salía de dentro de la nieve. De dentro de la tierra. De dentro de su corazón. Papá, mamá, ya no estoy sola. Y entonces, la sexta vela se apagó. No por el viento. No por el frío. Sino porque alguien la había besado. Con los labios de un ángel. Con el alma de una niña. Que nunca fue mercancía. Solo amor. Y la montaña no era solo roca. Era un altar. Y ella, su santa. Sin iglesia. Sin santo. Solo, con amor. Y esa noche, nadie durmió. Porque todos, escucharon la canción. Y supieron que no era el cuerpo lo que habían vendido. Era el alma. Y el alma, no se vende. Se santifica. Con amor. Con silencio. No por el viento. No por el frío. Porque alguien la había besado. Con los labios de un anciano. Con las manos de un hombre que no había tocado a nadie en 40 años. Luz lo vio. Al final del sendero. Detrás de una cruz de ramas y flores secas. Una figura. Alta. Delgada. Con una túnica de lana raída, cosida con hilos de oración. Una barba blanca como la nieve. Ojos que no miraban, recordaban. Fray Tomás. El ermitaño. El hombre que la iglesia había expulsado por gritar que los pobres no son mercancía, son memoria viva. Mateo dio un paso atrás. Su mano buscó la de Luz. La apretó con fuerza. Como si temiera que el hombre fuera un fantasma. Como si temiera que, al tocarlo, todo se desmoronara. Fray Tomás no se movió. Solo miró.
No a ellos. A la cruz. A la flor seca que aún brillaba en su pecho. ¿Eres tú?, preguntó Luz, sin miedo. Solo con el alma desnuda. Él no respondió. Solo se acercó. Lentamente. Como si cada paso le costara una década de vida. Y entonces, se arrodilló. No ante Dios. No ante la cruz. Ante ella. Ante la flor. Ante la memoria. Te dije que no te dejaría sola, dijo, con una voz quebrada por el tiempo, como un río que ha sido piedra demasiado tiempo. Luz no entendió. ¿Qué hiciste? Fray Tomás levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No de tristeza. De reconocimiento. No la enterré. No la quemé. No la vendí. No la olvidé. Se levantó. Con lentitud. Con dolor. Y tomó de la nieve una pequeña caja de madera. No era la caja del traficante. Era más pequeña. Más antigua. Hecha de cedro. Con una inscripción en la tapa. Para quien canta a los muertos. Luz reconoció la letra. Era la de Isabela. ¿Dónde la encontraste?, susurró Mateo, con la voz rota. Fray Tomás abrió la caja. Dentro, no había huesos. No había ropa. No había nada físico. Solo, una hoja de papel. Y una flor. La misma flor que Isabela llevaba siempre. Pero esta, estaba viva. Con pétalos rosados. Con un perfume que no existía en las montañas. No es real, dijo Luz, sin entender. Fray Tomás sonrió. Una sonrisa que no había tenido en 40 años. Ningún milagro es real, hasta que lo crees. Tomó la flor. La acercó a su pecho. Y cerró los ojos. Hace 15 años, ella vino a verme. Venía con su padre. Le preguntó, ¿puedes curar a mi perro? Fray Tomás está muerto. Mateo se quedó helado. ¿Que ella vino aquí? Sí. Y yo le dije, los muertos no se curan. Se recuerdan. ¿Y qué dijo ella? Fray Tomás suspiró. Como si el aire mismo pesara sobre sus pulmones. Dijo, entonces, hazme recordar. Hazme recordar que no estoy sola. Hazme recordar que, si el alma no tiene precio, porque el cuerpo sí. Luz sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Eso, dijo, sí. Y yo, le dije, si algún día mueres, y tu familia te vende, yo te santificaré con amor. Luz cayó de rodillas. No por dolor. Por revelación. Y tú, la creíste. Fray Tomás la miró. Con una mirada que había visto morir a cientos. Que había visto nacer a cientos. Que había visto vender a una hija. No creí en ella. Creí en lo que ella creía. Tomó la hoja de papel. La abrió con cuidado. Como si fuera un corazón. Y leyó. Fray Tomás, si me muero, no me entierres. No me laves. No me vistes. Déjame en la nieve. Déjame con el viento. Y cuando alguien cante, yo volveré. Porque el amor no se vende. Se canta. Y si alguien lo canta, yo estaré allí. Con la flor. Con la voz. Con el silencio. Con el alma. Isabela, 14 de mayo. Mateo se desplomó. Como si alguien le hubiera clavado un puñal en el pecho. Ella, sabía. Sabía que iba a morir. Y, me pidió que no la salvara. Fray Tomás asintió. Con una tristeza que no tenía nombre. Ella no quería que murieras por ella. Quería que vivieras, aunque fuera sin ella. Luz se levantó. Camino hacia él. Con la flor seca en la mano. Con la viva en la otra. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con su cuerpo? Fray Tomás miró hacia la cumbre. Donde las 8 velas brillaban. No lo toqué. No lo toqué porque ella ya no estaba allí.
Luz lo miró, confundida. ¿Qué quieres decir? Él se volvió, con los ojos llenos de una luz que no venía del cielo. Cuando la encontré, su cuerpo estaba en la caja. Pero su alma ya estaba en la nieve. Ya estaba en la canción. Ya estaba en la flor que llevaba. ¿Y qué hiciste? Fray Tomás bajó la voz. Tan bajo que apenas se oía. La llevé a la capilla. La lavé con agua de la fuente sagrada. La vestí con mi túnica. La acosté sobre la piedra fría. Y le canté la misma canción cada noche durante 3 días. ¿Y qué pasó? Fray Tomás cerró los ojos. Y una lágrima cayó sobre la flor viva. La 4ª noche, la flor se abrió. En el hielo. En el silencio. Y ella me habló. Luz se acercó. Tocó la flor. La sintió. Caliente. Viva. ¿Qué te dijo? Fray Tomás abrió los ojos. Y por primera vez, miró a Luz, como si la viera por primera vez. Me dijo, gracias por no venderme. Ahora, vende tú, tu miedo. Tu culpa. Tu silencio. Y canta, como yo canté. Un silencio tan profundo, que el mundo pareció detenerse. Luz tomó la flor viva. La apretó contra su pecho. Y miró hacia la cumbre, donde las 8 velas brillaban. Y ahora, 9. Y 10. Y 11. Como si todos los muertos de la montaña hubieran encendido una luz. ¿Por qué? Susurró Mateo. ¿Por qué no la enterraste? Fray Tomás sonrió, con una paz que no tenía nombre. Porque, si la enterraba, ella habría muerto 2 veces. Y ella ya había muerto una. Para que ustedes vivieran. Luz se acercó. Se arrodilló frente a él. Y tomó su mano. La misma mano que había lavado el cuerpo de su hija. Y ahora, ¿qué hacemos? Fray Tomás miró hacia el cielo, donde las estrellas parecían cantar. Ahora, ustedes van a volver. Van a decirle a su pueblo, que no vendieron a una hija. Que la perdieron. Que la perdieron por miedo. Por hambre. Por silencio. Luz asintió. Con lágrimas que no caían. Con un corazón que ya no era el mismo. Y tú, él sonrió. Una sonrisa de despedida. Yo, ya cumplí mi promesa. Tomó la caja. La cerró. Y la dejó sobre la nieve. No la necesito más. Y entonces, la flor viva, se desprendió de su mano. Y flotó. Como una mariposa de pétalos. Subió. Lentamente. Hacia las estrellas. Y allá arriba, donde las velas brillaban, una voz se unió a la suya. No solo la de Isabela. La de 100 voces. Las de los que fueron vendidos. Los que fueron olvidados. Los que murieron en silencio. Y cantaban. Juntas. Como una sola alma. Luz cerró los ojos. Y cantó. Con la voz que nunca había usado. Con la voz de una madre que ya no tenía miedo. Cuando el viento canta. Y la montaña respondió. Los muertos bailan. Y el viento los llevó. Hacia el cielo. Hacia la luz. Hacia el amor. Fray Tomás se levantó. Se volvió. Y caminó. Sin mirar atrás. Pero antes de desaparecer entre las rocas, se detuvo. Y dijo, sin volverse, no la santifiqué con oraciones. La santifiqué, con amor. Y entonces, la última vela, se apagó. No por el viento. No por el frío. Porque, ella la había besado. Con los labios de una niña. Con el alma de una santa. Sin corona. Sin iglesia. Sin santo. Solo, con amor. Y en la nieve, solo quedó una flor. Viva. Fresca. Y una voz, que aún cantaba.
Si la alma no tiene precio, porque el cuerpo sí, y esta vez, no fue una pregunta. Fue una respuesta. De una hija. A sus padres. La canción lo decía todo. La voz de Isabela no era un eco. Era una presencia. Cada nota, un paso. Cada silencio, una respiración. Y entonces, la séptima vela se apagó. No por el viento. No por el frío. Porque alguien la había besado. Con los labios de un anciano. Con las manos de un hombre que no había tocado a nadie en 40 años. Luz lo vio. Al final del sendero. Detrás de una cruz de ramas y flores secas. Una figura. Alta. Delgada. Con una túnica de lana raída, cosida con hilos de oración. Una barba blanca como la nieve. Ojos que no miraban, recordaban. Fray Tomás. El ermitaño. El hombre que la iglesia había expulsado por gritar que los pobres no son mercancía, son memoria viva. Mateo dio un paso atrás. Su mano buscó la de Luz. La apretó con fuerza. Como si temiera que el hombre fuera un fantasma. Como si temiera que, al tocarlo, todo se desmoronara. Fray Tomás no se movió. Solo miró. No a ellos. A la cruz. A la flor seca que aún brillaba en su pecho. ¿Eres tú?, preguntó Luz, sin miedo. Solo con el alma desnuda. Él no respondió. Solo se acercó. Lentamente. Como si cada paso le costara una década de vida. Y entonces, se arrodilló. No ante Dios. No ante la cruz. Ante ella. Ante la flor. Ante la memoria. Te dije que no te dejaría sola, dijo, con una voz quebrada por el tiempo, como un río que ha sido piedra demasiado tiempo. Luz no entendió. ¿Qué hiciste? Fray Tomás levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No de tristeza. De reconocimiento. No la enterré. No la quemé. No la vendí. No la olvidé. Se levantó. Con lentitud. Con dolor. Y tomó de la nieve una pequeña caja de madera. No era la caja del traficante. Era más pequeña. Más antigua. Hecha de cedro. Con una inscripción en la tapa. Para quien canta a los muertos. Luz reconoció la letra. Era la de Isabela. ¿Dónde la encontraste?, susurró Mateo, con la voz rota. Fray Tomás abrió la caja. Dentro, no había huesos. No había ropa. No había nada físico. Solo, una hoja de papel. Y una flor. La misma flor que Isabela llevaba siempre. Pero esta, estaba viva. Con pétalos rosados. Con un perfume que no existía en las montañas. No es real, dijo Luz, sin entender. Fray Tomás sonrió. Una sonrisa que no había tenido en 40 años. Ningún milagro es real, hasta que lo crees. Tomó la flor. La acercó a su pecho. Y cerró los ojos. Hace 15 años, ella vino a verme. Venía con su padre. Le preguntó, ¿puedes curar a mi perro? Fray Tomás está muerto. Mateo se quedó helado. ¿Que ella vino aquí? Sí. Y yo le dije, los muertos no se curan. Se recuerdan. ¿Y qué dijo ella? Fray Tomás suspiró. Como si el aire mismo pesara sobre sus pulmones. Dijo, entonces, hazme recordar. Hazme recordar que no estoy sola. Hazme recordar que, si el alma no tiene precio, porque el cuerpo sí. Luz sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Eso, dijo, sí. Y yo, le dije, si algún día mueres, y tu familia te vende, yo te santificaré con amor. Luz se desplomó. No por dolor. Por revelación. Y tú, la creíste. Fray Tomás la miró. Con una mirada que había visto morir a cientos. Que había visto nacer a cientos.
que había visto vender a una hija. No creí en ella. Creí en lo que ella creía. Tomó la hoja de papel. La abrió con cuidado, como si fuera un corazón, y leyó: Fray Tomás, si me muero, no me entierres. No me laves. No me vistes. Déjame en la nieve. Déjame con el viento. Y cuando alguien cante, yo volveré. Porque el amor no se vende. Se canta. Y si alguien lo canta, yo estaré allí. Con la flor. Con la voz. Con el silencio. Con el alma. Isabela, 14 de mayo. Mateo se desplomó. Como si alguien le hubiera clavado un puñal en el pecho. Ella sabía. Sabía que iba a morir. Y me pidió que no la salvara. Fray Tomás asintió. Con una tristeza que no tenía nombre. Ella no quería que murieras por ella. Quería que vivieras, aunque fuera sin ella. Luz se levantó. Camino hacia él. Con la flor seca en la mano. Con la viva en la otra. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con su cuerpo? Fray Tomás miró hacia la cumbre, donde las 8 velas brillaban. No lo toqué. No lo toqué porque ella ya no estaba allí. Luz lo miró, confundida. ¿Qué quieres decir? Él se volvió, con los ojos llenos de una luz que no venía del cielo. Cuando la encontré, su cuerpo estaba en la caja. Pero su alma ya estaba en la nieve. Ya estaba en la canción. Ya estaba en la flor que llevaba. ¿Y qué hiciste? Fray Tomás bajó la voz, tan bajo que apenas se oía. La llevé a la capilla. La lavé con agua de la fuente sagrada. La vestí con mi túnica. La acosté sobre la piedra fría. Y le canté la misma canción. Cada noche. Durante 3 días. ¿Y qué pasó? Fray Tomás cerró los ojos. Y una lágrima cayó sobre la flor viva. La 4ª noche, la flor se abrió. En el hielo. En el silencio. Y ella me habló. Luz se acercó. Tocó la flor. La sintió. Caliente. Viva. ¿Qué te dijo? Fray Tomás abrió los ojos. Y. Por primera vez, miró a Luz, como si la viera por primera vez. Me dijo: gracias por no venderme. Ahora, vende tú, tu miedo. Tu culpa. Tu silencio. Y canta, como yo canté. Un silencio tan profundo, que el mundo pareció detenerse. Luz tomó la flor viva. La apretó contra su pecho. Y miró hacia la cumbre, donde las 8 velas brillaban. Y ahora, 9. Y 10. Y 11. Como si todos los muertos de la montaña hubieran encendido una luz. ¿Por qué? Susurró Mateo. ¿Por qué no la enterraste? Fray Tomás sonrió. Una sonrisa de despedida. Porque, si la enterraba, ella habría muerto 2 veces. Y ella ya había muerto una. Para que ustedes vivieran. Luz se acercó. Se arrodilló frente a él. Y tomó su mano. La misma mano que había lavado el cuerpo de su hija. Y ahora, ¿qué hacemos? Fray Tomás miró hacia el cielo, donde las estrellas parecían cantar. Ahora, ustedes van a volver. Van a decirle a su pueblo que no vendieron a una hija. Que la perdieron. Que la perdieron por miedo. Por hambre. Por silencio. Luz asintió. Con lágrimas que no caían. Con un corazón que ya no era el mismo. Y tú. Él sonrió. Una sonrisa de despedida. Yo, ya cumplí mi promesa. Tomó la caja. La cerró. Y la dejó sobre la nieve. No la necesito más. Y entonces, la flor viva, se desprendió de su mano. Y flotó. Como una mariposa de pétalos. Subió. Lentamente. Hacia las estrellas. Y allá arriba,
donde las velas brillaban, una voz se unió a la suya. No solo la de Isabela. La de 100 voces. Las de los que fueron vendidos. Los que fueron olvidados. Los que murieron en silencio. Y cantaban. Juntas. Como una sola alma. Luz cerró los ojos. Y cantó. Con la voz que nunca había usado. Con la voz de una madre que ya no tenía miedo. Cuando el viento canta. Y la montaña respondió. Los muertos bailan. Y el viento los llevó. Hacia el cielo. Hacia la luz. Hacia el amor. Fray Tomás se levantó. Se volvió. Y caminó. Sin mirar atrás. Pero antes de desaparecer entre las rocas, se detuvo. Y dijo, sin volverse, no la santifiqué con oraciones. La santifiqué con amor. Y entonces, la última vela se apagó. No por el viento. No por el frío. Porque ella la había besado. Con los labios de una niña. Con el alma de una santa. Sin corona. Sin iglesia. Sin santo. Solo, con amor. Y en la nieve, solo quedó una flor. Viva. Fresca. Y una voz, que aún cantaba. Si la alma no tiene precio, porque el cuerpo sí, y esta vez, no fue una pregunta. Fue una respuesta. De una hija. A sus padres. A un hombre que no creía. A un mundo que olvidó. Que, el amor no se vende. La canción lo decía todo. La voz de Isabela, no era un eco. Era una presencia. Cada nota, un paso. Cada silencio, una respiración. Y entonces, la séptima vela se apagó. No por el viento. No por el frío. Porque alguien, la había besado. Con los labios de un anciano. Con las manos de un hombre que no había tocado a nadie en 40 años. Luz lo vio. Al final del sendero. Detrás de una cruz de ramas y flores secas. Una figura. Alta. Delgada. Con una túnica de lana raída, cosida con hilos de oración. Una barba blanca como la nieve. Ojos que no miraban, recordaban. Fray Tomás. El ermitaño. El hombre que la iglesia había expulsado por gritar que los pobres no son mercancía, son memoria viva. Mateo dio un paso atrás. Su mano buscó la de Luz. La apretó con fuerza. Como si temiera que el hombre fuera un fantasma. Como si temiera que, al tocarlo, todo se desmoronara. Fray Tomás no se movió. Solo miró. No a ellos. A la cruz. A la flor seca que aún brillaba en su pecho. ¿Eres tú?, preguntó Luz, sin miedo. Solo con el alma desnuda. Él no respondió. Solo se acercó. Lentamente. Como si cada paso le costara una década de vida. Y entonces, se arrodilló. No ante Dios. No ante la cruz. Ante ella. Ante la flor. Ante la memoria. Te dije que no te dejaría sola, dijo, con una voz quebrada por el tiempo, como un río que ha sido piedra demasiado tiempo. Luz no entendió. ¿Qué hiciste? Fray Tomás levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No de tristeza. De reconocimiento. No la enterré. No la quemé. No la vendí. No la olvidé. Se levantó. Con lentitud. Con dolor. Y tomó de la nieve una pequeña caja de madera. No era la caja del traficante. Era más pequeña. Más antigua. Hecha de cedro. Con una inscripción en la tapa. Para quien canta a los muertos. Luz reconoció la letra. Era la de Isabela. ¿Dónde la encontraste?, susurró Mateo, con la voz rota. Fray Tomás abrió la caja. Dentro, no había huesos. No había ropa.
No había nada físico. Solo una hoja de papel. Y una flor. La misma flor que Isabela llevaba siempre. Pero esta estaba viva. Con pétalos rosados. Con un perfume que no existía en las montañas. No es real, dijo Luz, sin entender. Fray Tomás sonrió. Una sonrisa que no había tenido en 40 años. Ningún milagro es real hasta que lo crees. Tomó la flor. La acercó a su pecho. Y cerró los ojos. Hace 15 años, ella vino a verme. Venía con su padre. Le preguntó, ¿puedes curar a mi perro? Fray Tomás está muerto. Mateo se quedó helado. ¿Que ella vino aquí? Sí. Y yo le dije, los muertos no se curan. Se recuerdan. ¿Y qué dijo ella? Fray Tomás suspiró. Como si el aire mismo pesara sobre sus pulmones. Dijo, entonces, hazme recordar. Hazme recordar que no estoy sola. Hazme recordar que, si el alma no tiene precio, porque el cuerpo sí. Luz sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Eso, dijo, sí. Y yo, le dije, si algún día mueres, y tu familia te vende, yo te santificaré con amor. Luz se desplomó. No por dolor. Por revelación. Y tú, la creíste. Fray Tomás la miró. Con una mirada que había visto morir a cientos. Que había visto nacer a cientos. Que había visto vender a una hija. No creí en ella. Creí en lo que ella creía. Tomó la hoja de papel. La abrió con cuidado. Como si fuera un corazón. Y leyó. Fray Tomás, si me muero, no me entierres. No me laves. No me vistes. Déjame en la nieve. Déjame con el viento. Y cuando alguien cante, yo volveré. Porque el amor no se vende. Se canta. Y si alguien lo canta, yo estaré allí. Con la flor. Con la voz. Con el silencio. Con el alma. Isabela, 14 de mayo. Mateo se desplomó. Como si alguien le hubiera clavado un puñal en el pecho. Ella sabía. Sabía que iba a morir. Y me pidió que no la salvara. Fray Tomás asintió. Con una tristeza que no tenía nombre. Ella no quería que murieras por ella. Quería que vivieras, aunque fuera sin ella. Luz se levantó. Camino hacia él. Con la flor seca en la mano. Con la viva en la otra. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con su cuerpo? Fray Tomás miró hacia la cumbre. Donde las 8 velas brillaban. No lo toqué. No lo toqué porque ella ya no estaba allí. Luz lo miró, confundida. ¿Qué quieres decir? Él se volvió. Con los ojos llenos de una luz que no venía del cielo. Cuando la encontré, su cuerpo estaba en la caja. Pero su alma ya estaba en la nieve. Ya estaba en la canción. Ya estaba en la flor que llevaba. ¿Y qué hiciste? Fray Tomás bajó la voz. Tan bajo que apenas se oía. La llevé a la capilla. La lavé con agua de la fuente sagrada. La vestí con mi túnica. La acosté sobre la piedra fría. Y le canté. La misma canción. Cada noche. Durante 3 días. ¿Y qué pasó? Fray Tomás cerró los ojos. Y una lágrima cayó. Sobre la flor viva. La 4ª noche, la flor se abrió. En el hielo. En el silencio. Y ella me habló. Luz se acercó. Tocó la flor. La sintió. Caliente. Viva. ¿Qué te dijo? Fray Tomás abrió los ojos. Y por primera vez, miró a Luz, como si la viera por primera vez. Me dijo, gracias por no venderme. Ahora, vende tú, tu miedo. Tu culpa. Tu silencio. Y canta, como yo canté. Un silencio. Tan profundo, que el mundo pareció detenerse. Luz tomó la flor viva. La apretó contra su pecho.
y miró hacia la cumbre, donde las 8 velas brillaban. Y ahora, 9, y 10, y 11. Como si todos los muertos de la montaña hubieran encendido una luz. ¿Por qué?, susurró Mateo. ¿Por qué no la enterraste? Fray Tomás sonrió. Una sonrisa de despedida. Porque, si la enterraba, ella habría muerto 2 veces. Y ella, ya había muerto una. Para que ustedes vivieran. Luz se acercó. Se arrodilló frente a él. Y tomó su mano. La misma mano que había lavado el cuerpo de su hija. Y ahora, ¿qué hacemos? Fray Tomás miró hacia el cielo, donde las estrellas parecían cantar. Ahora, ustedes van a volver. Van a decirle a su pueblo que no vendieron a una hija. Que la perdieron. Que la perdieron por miedo. Por hambre. Por silencio. Luz asintió. Con lágrimas que no caían. Con un corazón que ya no era el mismo. Y tú, él sonrió. Una sonrisa de despedida. Yo, ya cumplí mi promesa. Tomó la caja. La cerró. Y la dejó sobre la nieve. No la necesito más. Y entonces, la flor viva, se desprendió de su mano. Y flotó. Como una mariposa de pétalos. Subió. Lentamente. Hacia las estrellas. Y allá arriba, donde las velas brillaban, una voz se unió a la suya. No solo la de Isabela. La de 100 voces. Las de los que fueron vendidos. Los que fueron olvidados. Los que murieron en silencio. Y cantaban. Juntas. Como una sola alma. Luz cerró los ojos. Y cantó. Con la voz que nunca había usado. Con la voz de una madre que ya no tenía miedo. Cuando el viento canta. Y la montaña respondió. Los muertos bailan. Y el viento los llevó. Hacia el cielo. Hacia la luz. Hacia el amor. Fray Tomás se levantó. Se volvió. Y caminó. Sin mirar atrás. Pero antes de desaparecer entre las rocas, se detuvo. Y dijo, sin volverse, no la santifiqué con oraciones. La santifiqué, con amor. Y entonces, la última vela, se apagó. No por el viento. No por el frío. Porque, ella la había besado. Con los labios de una niña. Con el alma de una santa. Sin corona. Sin iglesia. Sin santo. Solo, con amor. Y en la nieve, solo quedó una flor. Viva. Fresca. Y una voz, que aún cantaba. Si la alma no tiene precio, porque el cuerpo sí, y esta vez, no fue una pregunta. Fue una respuesta. De una hija. A sus padres. La voz de Isabela, no era un eco. Era una presencia. Cada nota, un paso. Cada silencio, una respiración. Y entonces, la 7ª vela se apagó. No por el viento. No por el frío. Porque alguien, la había besado. Con los labios de un anciano. Con las manos de un hombre que no había tocado a nadie en 40 años. Luz lo vio. Al final del sendero. Detrás de una cruz de ramas y flores secas. Una figura. Alta. Delgada. Con una túnica de lana raída, cosida con hilos de oración. Una barba blanca como la nieve. Ojos que no miraban, recordaban. Fray Tomás. El ermitaño. El hombre que la iglesia había expulsado por gritar que los pobres no son mercancía, son memoria viva. Mateo dio un paso atrás. Su mano buscó la de Luz. La apretó con fuerza. Como si temiera que el hombre fuera un fantasma. Como si temiera que, al tocarlo, todo se desmoronara. Fray Tomás no se movió. Solo miró. No a ellos. A la cruz. A la flor seca que aún brillaba en su pecho. ¿Eres tú?, preguntó Luz, sin miedo.
solo con el alma desnuda. Él no respondió. Solo se acercó. Lentamente. Como si cada paso le costara una década de vida. Y entonces, se arrodilló. No ante Dios. No ante la cruz. Ante ella. Ante la flor. Ante la memoria. Te dije que no te dejaría sola, dijo, con una voz quebrada por el tiempo, como un río. ¿Qué ha sido piedra demasiado tiempo? Luz no entendió. ¿Qué hiciste? Fray Tomás levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No de tristeza. De reconocimiento. No la enterré. No la quemé. No la vendí. No la olvidé. Se levantó. Con lentitud. Con dolor. Y tomó de la nieve una pequeña caja de madera. No era la caja del traficante. Era más pequeña. Más antigua. Hecha de cedro. Con una inscripción en la tapa. Para quien canta a los muertos. Luz reconoció la letra. Era la de Isabela. ¿Dónde la encontraste?, susurró Mateo, con la voz rota. Fray Tomás abrió la caja. Dentro, no había huesos. No había ropa. No había nada físico. Solo, una hoja de papel. Y una flor. La misma flor que Isabela llevaba siempre. Pero esta, estaba viva. Con pétalos rosados. Con un perfume que no existía en las montañas. No es real, dijo Luz, sin entender. Fray Tomás sonrió. Una sonrisa que no había tenido en 40 años. Ningún milagro es real, hasta que lo crees. Tomó la flor. La acercó a su pecho. Y cerró los ojos. Hace 15 años, ella vino a verme. Venía con su padre. Le preguntó, ¿puedes curar a mi perro? Fray Tomás está muerto. Mateo se quedó helado. ¿Que ella vino aquí? Sí. Y yo le dije, los muertos no se curan. Se recuerdan. ¿Y qué dijo ella? Fray Tomás suspiró. Como si el aire mismo pesara sobre sus pulmones. Dijo, entonces, hazme recordar. Hazme recordar que no estoy sola. Hazme recordar que, si el alma no tiene precio, porque el cuerpo sí. Luz sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Eso, dijo, sí. Y yo, le dije, si algún día mueres, y tu familia te vende, yo te santificaré con amor. Luz se desplomó. No por dolor. Por revelación. Y tú, la creíste. Fray Tomás la miró. Con una mirada que había visto morir a cientos. Que había visto nacer a cientos. Que había visto vender a una hija. No creí en ella. Creí en lo que ella creía. Tomó la hoja de papel. La abrió con cuidado. Como si fuera un corazón. Y leyó. Fray Tomás, si me muero, no me entierres. No me laves. No me vistes. Déjame en la nieve. Déjame con el viento. Y cuando alguien cante, yo volveré. Porque el amor no se vende. Se canta. Y si alguien lo canta, yo estaré allí. Con la flor. Con la voz. Con el silencio. Con el alma. Isabela, 14 de mayo. Mateo se desplomó. Como si alguien le hubiera clavado un puñal en el pecho. Ella, sabía. Sabía que iba a morir. Y, me pidió que no la salvara. Fray Tomás asintió. Con una tristeza que no tenía nombre. Ella no quería que murieras por ella. Quería que vivieras, aunque fuera sin ella. Luz se levantó. Camino hacia él. Con la flor seca en la mano. Con la viva en la otra. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con su cuerpo? Fray Tomás miró hacia la cumbre. Donde las 8 velas brillaban. No lo toqué. No lo toqué porque ella ya no estaba allí. Luz lo miró, confundida. ¿Qué quieres decir? Él se volvió. Con los ojos llenos de una luz que no venía del cielo.
Cuando la encontré, su cuerpo estaba en la caja. Pero su alma ya estaba en la nieve. Ya estaba en la canción. Ya estaba en la flor que llevaba. ¿Y qué hiciste, Fray Tomás? Bajó la voz. Tan bajo que apenas se oía. La llevé a la capilla. La lavé con agua de la fuente sagrada. La vestí con mi túnica. La acosté sobre la piedra fría. Y le canté la misma canción cada noche durante 3 días. ¿Y qué pasó? Fray Tomás cerró los ojos. Y una lágrima cayó sobre la flor viva. La 4ª noche, la flor se abrió. En el hielo. En el silencio. Y ella me habló. Luz se acercó. Tocó la flor. La sintió. Caliente. Viva. ¿Qué te dijo? Fray Tomás abrió los ojos. Y por primera vez, miró a Luz, como si la viera por primera vez. Me dijo, gracias por no venderme. Ahora, vende tú, tu miedo. Tu culpa. Tu silencio. Y canta, como yo canté. Un silencio tan profundo, que el mundo pareció detenerse. Luz tomó la flor viva. La apretó contra su pecho. Y miró hacia la cumbre, donde las 8 velas brillaban. Y ahora, 9. Y 10. Y 11. Como si todos los muertos de la montaña hubieran encendido una luz. ¿Por qué? Susurró Mateo. ¿Por qué no la enterraste? Fray Tomás sonrió. Una sonrisa de despedida. Porque, si la enterraba, ella habría muerto 2 veces. Y ella, ya había muerto una. Para que ustedes vivieran. Luz se acercó. Se arrodilló frente a él. Y tomó su mano. La misma mano que había lavado el cuerpo de su hija. Y ahora, ¿qué hacemos? Fray Tomás miró hacia el cielo, donde las estrellas parecían cantar. Ahora, ustedes van a volver. Van a decirle a su pueblo, que no vendieron a una hija. Que la perdieron. Que la perdieron por miedo. Por hambre. Por silencio. Luz asintió. Con lágrimas que no caían. Con un corazón que ya no era el mismo. Y tú él sonrió. Una sonrisa de despedida. Yo, ya cumplí mi promesa. Tomó la caja. La cerró. Y la dejó sobre la nieve. No la necesito más. Y entonces, la flor viva, se desprendió de su mano. Y flotó. Como una mariposa de pétalos. Subió. Lentamente. Hacia las estrellas. Y allá arriba, donde las velas brillaban, una voz se unió a la suya. No solo la de Isabela. La de 100 voces. Las de los que fueron vendidos. Los que fueron olvidados. Los que murieron en silencio. Y cantaban. Juntas. Como una sola alma. Luz cerró los ojos. Y cantó. Con la voz que nunca había usado. Con la voz de una madre que ya no tenía miedo. Cuando el viento canta. Y la montaña respondió. Los muertos bailan. Y el viento los llevó. Hacia el cielo. Hacia la luz. Hacia el amor. Fray Tomás se levantó. Se volvió. Y caminó. Sin mirar atrás. Pero antes de desaparecer entre las rocas, se detuvo. Y dijo, sin volverse, no la santifiqué con oraciones. La santifiqué, con amor. Y entonces, la última vela, se apagó. No por el viento. No por el frío. Porque, ella la había besado. Con los labios de una niña. Con el alma de una santa. Sin corona. Sin iglesia. Sin santo. Solo, con amor. Y en la nieve, solo quedó una flor. Viva. Fresca. Y una voz, que aún cantaba. Si la alma no tiene precio, porque el cuerpo sí, y esta vez, no fue una pregunta. Fue una respuesta. De una hija.
A sus padres. A un hombre que no creía. A un mundo que olvidó. Que, el amor no por el viento. No por el frío. Porque alguien, la había besado. Con los labios de un anciano. Con las manos de un hombre que no había tocado a nadie en 40 años. Luz lo vio. Al final del sendero. Detrás de una cruz de ramas y flores secas. Una figura. Alta. Delgada. Con una túnica de lana raída, cosida con hilos de oración. Una barba blanca como la nieve. Ojos que no miraban, recordaban. Fray Tomás. El ermitaño. El hombre que la iglesia había expulsado por gritar que los pobres no son mercancía, son memoria viva. Mateo dio un paso atrás. Su mano buscó la de Luz. La apretó con fuerza. Como si temiera que el hombre fuera un fantasma. Como si temiera que, al tocarlo, todo se desmoronara. Fray Tomás no se movió. Solo miró. No a ellos. A la cruz. A la flor seca que aún brillaba en su pecho. ¿Eres tú?, preguntó Luz, sin miedo. Solo con el alma desnuda. Él no respondió. Solo se acercó. Lentamente. Como si cada paso le costara una década de vida. Y entonces, se arrodilló. No ante Dios. No ante la cruz. Ante ella. Ante la flor. Ante la memoria. Te dije que no te dejaría sola, dijo, con una voz quebrada por el tiempo, como un río que ha sido piedra demasiado tiempo. Luz no entendió. ¿Qué hiciste? Fray Tomás levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No de tristeza. De reconocimiento. No la enterré. No la quemé. No la vendí. No la olvidé. Se levantó. Con lentitud. Con dolor. Y tomó de la nieve una pequeña caja de madera. No era la caja del traficante. Era más pequeña. Más antigua. Hecha de cedro. Con una inscripción en la tapa. Para quien canta a los muertos. Luz reconoció la letra. Era la de Isabela. ¿Dónde la encontraste?, susurró Mateo, con la voz rota. Fray Tomás abrió la caja. Dentro, no había huesos. No había ropa. No había nada físico. Solo, una hoja de papel. Y una flor. La misma flor que Isabela llevaba siempre. Pero esta, estaba viva. Con pétalos rosados. Con un perfume que no existía en las montañas. No es real, dijo Luz, sin entender. Fray Tomás sonrió. Una sonrisa que no había tenido en 40 años. Ningún milagro es real, hasta que lo crees. Tomó la flor. La acercó a su pecho. Y cerró los ojos. Hace 15 años, ella vino a verme. Venía con su padre. Le preguntó, ¿puedes curar a mi perro? Fray Tomás está muerto. Mateo se quedó helado. Que, ella, vino aquí, sí. Y yo le dije, los muertos no se curan. Se recuerdan. ¿Y qué dijo ella? Fray Tomás suspiró. Como si el aire mismo pesara sobre sus pulmones. Dijo, entonces, hazme recordar. Hazme recordar que no estoy sola. Hazme recordar que, si el alma no tiene precio, porque el cuerpo sí. Luz sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Eso, dijo, sí. Y yo, le dije, si algún día mueres, y tu familia te vende, yo te santificaré con amor. Luz se desplomó. No por dolor. Por revelación. Y tú, la creíste. Fray Tomás la miró. Con una mirada que había visto morir a cientos. Que había visto nacer a cientos. Que había visto vender a una hija. No creí en ella. Creí en lo que ella creía. Tomó la hoja de papel. La abrió con cuidado. Como si fuera un corazón. Y leyó. Fray Tomás, si me muero, no me entierres. No me laves.
No me vistes. Déjame en la nieve. Déjame con el viento. Y cuando alguien cante, yo volveré. Porque el amor no se vende. Se canta. Y si alguien lo canta, yo estaré allí. Con la flor. Con la voz. Con el silencio. Con el alma. Isabela, 14 de mayo. Mateo se desplomó. Como si alguien le hubiera clavado un puñal en el pecho. Ella, sabía. Sabía que iba a morir. Y, me pidió que no la salvara. Fray Tomás asintió. Con una tristeza que no tenía nombre. Ella no quería que murieras por ella. Quería que vivieras, aunque fuera sin ella. Luz se levantó. Camino hacia él. Con la flor seca en la mano. Con la viva en la otra. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con su cuerpo? Fray Tomás miró hacia la cumbre. Donde las 8 velas brillaban. No lo toqué. No lo toqué porque ella ya no estaba allí. Luz lo miró, confundida. ¿Qué quieres decir? Él se volvió. Con los ojos llenos de una luz que no venía del cielo. Cuando la encontré, su cuerpo estaba en la caja. Pero su alma, ya estaba en la nieve. Ya estaba en la canción. Ya estaba en la flor que llevaba. ¿Y qué hiciste? Fray Tomás bajó la voz. Tan bajo que apenas se oía. La llevé a la capilla. La lavé con agua de la fuente sagrada. La vestí con mi túnica. La acosté sobre la piedra fría. Y le canté. La misma canción. Cada noche. Durante 3 días. ¿Y qué pasó? Fray Tomás cerró los ojos. Y una lágrima cayó. Sobre la flor viva. La 4ª noche, la flor se abrió. En el hielo. En el silencio. Y ella me habló. Luz se acercó. Tocó la flor. La sintió. Caliente. Viva. ¿Qué te dijo? Fray Tomás abrió los ojos. Y por primera vez, miró a Luz, como si la viera por primera vez. Me dijo, gracias por no venderme. Ahora, vende tú, tu miedo. Tu culpa. Tu silencio. Y canta, como yo canté. Un silencio. Tan profundo, que el mundo pareció detenerse. Luz tomó la flor viva. La apretó contra su pecho. Y miró hacia la cumbre. Donde las 8 velas brillaban. Y ahora.